Buenas tardes. Hoy, martes 21 de octubre del año 2025, doy inicio a la charla número 150 de Radiografía del Imperialismo Británico. Estamos creciendo. Y hoy me voy a referir, siguiendo con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, la voy a iniciar con algo muy curioso, ¿no? Yo me voy a referir al principio en la tarea que él realizó en materia de defensa nacional. Nuestro país, como se estaba demostrando en la guerra del Paraguay, por ejemplo, no tenía marina de guerra, teníamos poquitos barcos. Brasil tenía una armada monstruosa, tenía artilleros, fábrica de cañones, todo. Nosotros no teníamos nada, nos habíamos quedado en el tiempo. Pero sí teníamos algo, que los brasileños, los mandos, no se animaban a hacerle caso a algunos políticos medios, ¿no? Que querían literalmente conquistar nuestra Mesopotamia, borrar del mapa el Uruguay y posesionarse nuevamente de la banda oriental y compartir el Río de la Plata. Esa derrota para ellos de la guerra que habían mantenido con nosotros de 1825 a 1828, más de uno no la aceptaba. Pero había algo que a los militares brasileños lo frenaba. El valor del soldado argentino. Nos tenían mucho respeto, y eso era importante. Pero nosotros luchábamos, como ese viejo dicho, a la carga barracas, con valor, pero no con sapiencia. El más grande general que habíamos tenido, lógicamente, fue el general José de San Martín. Pero el general José de San Martín se había ido hacía casi 50 años, poco menos de 50 años. Necesitábamos formar a nuestros oficiales y aparte crear, como él la creó, Sarmiento, la escuela naval, la escuela naval militar. El lunes 9 de agosto de 1869, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de crear una escuela castrense, que luego de unas pequeñas modificaciones fue aprobada el lunes 11 de octubre de ese año por la ley número 357. Pero curiosamente, el 9 de agosto de 1869, que se empieza a tratar el proyecto de lo que va a ser el Colegio Militar de la Nación, fíjense qué casualidad o causalidad, ustedes dirán qué es lo que les parece. A mí tanta casualidad me resulta un tanto sospechosa. Otro 9 de agosto, el jueves 9 de agosto de 1810, la Gaceta de Buenos Aires publica una circular de la Junta Provisional Gubernativa a los coroneles de guarnición. ¿Qué es la Junta Provisional Gubernativa? La que nosotros conocemos como la Primera Junta. Su nombre verdadero era el que les acabo de decir. Pero nosotros le decimos la Primera Junta, y para no confundirlos más, mis queridos amigos, el 9 de agosto de 1810, la Gaceta Mercantil de Buenos Aires publica una circular de la Junta, de la Primera Junta de Gobierno, que dice así: la necesidad de restituir a la carrera militar el brillo que le es propio y que dolorosamente se ha descuidado en estas provincias, ha decidido a esta Junta a tomar todas las medidas que pueda contribuir a la ilustración de los oficiales y una completa instrucción en sus deberes. Al efecto, ha resuelto que, sin perjuicio de la asistencia que debía haber en la escuela de matemáticas que se está organizando y se comunicará oportunamente,
todos los oficiales y cadetes tengan desde mañana una conferencia de ordenanzas militares en sus cuarteles o en las casas de sus respectivos coroneles, según estos dispongan, en la que deberán emplear hora y media de cada noche sin intermisión. La Junta espera del celo de vuestra señoría tendrá esta provincia el puntual cumplimiento que se necesita para que el pueblo conozca las ventajas de nuestra milicia y el Estado doble sus recursos por el nuevo mérito de nuestros militares. Es decir, que en los albores de la patria, el 9 de agosto de 1810, por una circular, la primera Junta de Gobierno instituye la creación de una especie de escuela, de colegio, para instruir a nuestros oficiales en el difícil arte de la guerra. Yo no sé si Sarmiento tuvo conocimiento de esta circular, no me extrañaría, pero sí que estuvo muy inteligente cuando denominó al Colegio Militar de la Nación con ese nombre. No lo denominó Academia Militar, no, Colegio Militar, como diciendo, tenemos que comenzar a aprender desde el vamos, porque la verdad no sabemos cómo hacer la guerra. Y ya con solo el valor no alcanza. Hay que estar preparados. No olvidemos, Sarmiento, 1869. La situación económica de nuestra patria para 1870 era cuasi caótica. Ha finalizado la Guerra del Paraguay en marzo de 1870. Nuestro país ha sufrido cientos de bajas y va a sufrir ahora una consecuencia no deseada, no esperada, como fue el estallido de varias epidemias que, sin saberlo, trajeron nuestras tropas, nuestros combatientes en la Guerra del Paraguay. Para peor, Chile, que nos sabe de débiles en ese momento, porque la Guerra del Paraguay prácticamente consumió casi 5 años de nuestra vida, va a empezar a implementar una política expansionista y a tergiversar derechos históricos sobre el sur de nuestra patria, especialmente sobre nuestra Patagonia. Brasil, nuestro aliado, apenitas terminada la guerra, empieza a presionarnos también sobre las misiones orientales. Son los políticos brasileños los que alientan esa expansión. Brasil prácticamente era un monstruo. Quería llegar, como los Estados Unidos, de costa a costa, del Atlántico al Pacífico, y comerse todo el territorio que pudiera. Por eso, mientras nosotros dijimos a los derrotados paraguayos, la victoria no da derechos, como yo ya lo expliqué, y fuimos a un arbitraje, por ejemplo, con el presidente Rudolf Hayes de los Estados Unidos, y perdimos un territorio que considerábamos patrio, y se lo dejamos a los paraguayos, como falló el presidente estadounidense. Brasil no fue a ningún arbitraje. Brasil devoró gran parte del Paraguay. Y de paso, si podía, ¿por qué no devorar un poquitito más sobre el territorio argentino? Ese es el problema de las misiones orientales, que ahora lo nombro, ya después me voy a referir, anticipándoles que lamentablemente vamos a perder ese territorio por la ineficiente, sí, está bien dicho, Cancillería Argentina. La diplomacia argentina fue no muy brillante, y la brasileña fue considerada, y creo que todavía lo sigue siendo, la mejor del mundo.
Nuestros diplomáticos muchas veces no estuvieron a la altura del cargo que representaban. Los brasileños, por otra parte, brillaban. Pero bueno. Pese a que por la reforma constitucional de 1866, derivada del derecho que se le dio a la provincia de Buenos Aires para volver a formar parte de nuestra patria, ya que ella no había formado parte de la redacción de la Constitución Nacional de 1853, porque en un gesto magnánimo, digamos, del resto del país, la provincia de Buenos Aires pudo revisar la Constitución, pese a que había sido vencido en los campos de batalla, ¿no? Había ganado en ese momento, ustedes recordarán, el general Urquiza en Cepeda, y al año siguiente va a derrotar al gobernador de Buenos Aires, se enfrentan Urquiza contra Mitre 2 veces, en Pavón, ¿no? Pero estamos en Cepeda. Y me voy a referir entonces que Buenos Aires pudo revisar los llamados derechos de exportación e importación, que por la Constitución eran cobrados únicamente por la nación argentina. Esta situación se va a agravar en forma exponencial a fines de su presidencia, o sea, en 1874, por el estallido de una nueva crisis económica internacional, a la que me voy a referir en las próximas charlas. Y en esto, mis amigos, yo les quiero decir que muchas cosas de nuestra historia que parecen tan incomprensibles, no lo son si nosotros abrimos el espectro. Es decir, si nosotros no tenemos una visión así pequeñísima y por las dudas no cruzamos la frontera para analizar lo que pasó, el análisis que obtenemos de una situación no es el mejor, no es el correcto, porque uno tiene que leer toda la carta, no un pedacito. Por ejemplo, yo me he referido, hace muchas charlas atrás, a que la invasión de 1806 del general Guillermo Carr Perefort fue la segunda invasión británica, y todos nuestros historiadores, nuestros textos dicen la primera invasión inglesa, que no fue inglesa, porque yo ya les expliqué, fue británica, y que no fue la primera, porque la primera fue la del 6 de enero de 1763, vencida por la genialidad del gran patriota, quizá el padre de la patria del periodo hispánico de nuestra patria, el general Pedro de Ceballos, en Colonia del Sacramento, cuando se logra hundir al monstruoso buque de 64 cañones de bronce, el Lord Clyde, en Colonia del Sacramento, tirándole bolas de fuego, ¿no? Que eso ya creo que ustedes lo recordarán. Esa fue la primera invasión al Río de la Plata, y fue británica, en 1763. La segunda de 1806 y la tercera la de 1807, y son británicas. Sin embargo, creo que en soledad soy el único que lo dice. Todos me hablan de invasiones inglesas, sin recordar que desde 1704, cuando Inglaterra, luego de devorarse a Escocia, crea la Gran Bretaña, hasta cambia su bandera, y ya Inglaterra, sola, no guerrea más. Sin embargo, nosotros seguimos hablando de las invasiones inglesas. Eso es ser miope. Históricamente no nos sirve. Y eso tampoco nos sirve para el reclamo sobre nuestras Islas Malvinas. Nosotros tenemos que lograr la restitución de las Islas Malvinas del Reino Unido de la Gran Bretaña a Irlanda del Norte, no de Inglaterra. Inglaterra como tal no existe. No existe. Tengámoslo presente. Esta crisis de 1873 en nuestra historia tampoco existe. Nadie le da bolilla, nadie
Nadie la ha considerado jamás. Y eso es muy importante. Tan importante que en mi obra, en el 6º tomo de Radiografía del Imperialismo Británica, yo le dedico un capítulo, porque es importantísima. Bueno, en el punto 4 de este capítulo dedicado a Domingo Faustino Sarmiento, a su presidencia, yo hablo de la epidemia de la fiebre amarilla de 1871. No voy a leer nada más acá los títulos, ¿no? La persona que el día de mañana le interese este tema y adquiera la obra, lo va a leer con el detalle que se merece. Se van a dar una serie de... Se alinean los planetas para mal, ¿no? Vuelven nuestras tropas, muchas de nuestros excombatientes vienen contagiados y lamentablemente va a ser eclosión, una gran epidemia, en la ciudad de Buenos Aires en 1871, a los meses de terminar la guerra del Paraguay. Nosotros no sabíamos en ese entonces, no nosotros los argentinos éramos los ignorantes, el ser humano no sabía de dónde venían todas estas epidemias. La fiebre amarilla es una enfermedad febril, endémica y a veces epidémica, que es transmitida por un virus que se introduce en nuestro organismo por la picadura del mosquito Aedes aegyptus, que también es el agente transmisor del dengue y otras enfermedades que antes no se conocían, como el Zika, que ahora a veces en el verano nos dicen, no deje cacharros con agua porque ahí desoban estos mosquitos. El Aedes aegypti, como su nombre lo indica en latín, proviene de Egipto y ha sido un terrible enemigo de la humanidad. Pero en ese entonces, cuando estallaba esta enfermedad, nosotros estábamos como Polifemo después que Odiseo nos quemó el único ojo que teníamos, ciegos, y a tientas tratábamos de ver cómo sobrevivíamos y le echábamos la culpa a cualquier cosa, que eso tiene que ver con nuestra historia. Tras un periodo de incubación que varía entre 3 y 6 días, la fiebre amarilla se manifiesta bruscamente por un acceso hipertérmico, perdónenme. Llegamos a tener, la persona picada por este mosquito llega a tener 40 grados de temperatura, que es terrible. Dolores de cabeza, cierta rigidez en la columna vertebral y epigastrio, insomnio, agitación y trastornos digestivos, tales como diarreas y vómitos. La ictericia, o sea, el color amarillo, se detecta al tercer día y es la que le da el nombre a la enfermedad. Generalmente, en esa época, era mortal. Persona que tenía la fiebre amarilla, persona que se moría. La muerte suele sobrevivir entre el 4º y 6º día. El enfermo delira y tiene una gran hemorragia intestinal que se conoce como vómito negro. Como expresado, esta enfermedad es originaria de Egipto. Las larvas de estos mosquitos llegaron a América en los toneles de agua de los barcos, especialmente de los barcos negreros, donde se le daba de beber a esos pobres seres humanos agua con larvas directamente, ¿no? Las insalubres condiciones imperantes en la ciudad de Buenos Aires. La provisión de agua potable. Además del aprovisionamiento por medio de carros aguateros, que todavía mantenían su vigencia, como en la época del periodo hispánico de la patria, la provisión de agua potable en 1870 era insuficiente y poco higiénica.
En Buenos Aires, contra la creencia de muchas revistas infantiles, educativas infantiles, el Villiquen, por ejemplo, no vayan a creer que todas las casas tenían aljibes. No los tenía. Gente de mucho dinero tenía aljibes. Y tener aljibes no era ninguna tranquilidad. Como lo contó en su inmortal obra mi escritor preferido, Guillermo Enrique Hudson, uno tomaba agua del aljibe y se la tragaba todo, con bichitos y todo, dice él, ¿no? Él también se va a enfermar de otra enfermedad, pero no me quiero ir por las ramas. La higiene era prácticamente nula. Y aparte, no se conocían los microbios, por lo menos la gran mayoría no sabía que existían, porque lo que no se ve, no existe. Y los microbios y los virus, aunque no los veamos, existen y hacen mucho daño. Los pozos ciegos muchas veces estaban al lado de los aljibes de terror. Las aguas de drenaje de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ya acá describo los zanjones que había, que sí, eran zonas pampeanas, con un lento discurrir hacia el Río de la Plata, y ahí los mosquitos, bueno, se hacían un festín. Desovaban y había miles y miles de mosquitos comunes y del temible Aedes aegyptus. En la ciudad de Buenos Aires hay un pasaje San Lorenzo, donde afortunadamente quedó una casa que se llama la Casa Mínima, ¿no? Esta casa, en su momento, fue de unos esclavos, es muy angostita y afortunadamente quedó. Hoy creo que se ha transformado en un hotel que gente de mucho dinero va y se hospeda ahí, ¿no? En un lugar que alguna vez habitaron esclavos libertos, o sea, gente que dejó de ser esclava, en un terreno muy, muy angostito, edificaron para arriba y quedó así, digamos, perdida en el tiempo, porque frente a la misma circulaba un pequeño arroyo, San Lorenzo, que luego se entubó y luego, hoy el querido barrio de San Telmo, una calle que bueno, muy pequeña, adoquinada, muy bonita. La gente va, se saca fotos, pero no conoce su historia. Estaba todo preparado para la explosión de la epidemia de 1871. Los residuos urbanos. ¿Qué se hacía con la basura? Bueno, los residuos de comida se tiraban en el fondo de las casas muy largas. En el fondo, ¿qué había? Gallinero. Y las gallinas se comían todo, todas las sobras. Pero a veces no alcanzaban a comérselas todas, porque había habido una gran fiesta, por lo que sea, por la lluvia, qué sé yo, y muchos restos de comida se entraban en putrefacción. Esas aguas discurrían a otras propiedades y así iban llegando, ¿no? Y muchas de ellas llegaban hasta el riachuelo de los navíos, ¿sí? Buenos Aires había tenido brotes de epidemias en 1852, 58, 1870, pero lo que ocurrió en 1871 superó todo lo conocido, absolutamente todo lo conocido. Entonces yo voy a leer un pensamiento de un gran amigo, un gran historiador de Avellaneda, Rudy Varela, que escribió: si el primer enfermo de fiebre amarilla se lo hubiera aislado rigurosamente, así como a todas las personas que hubieran estado en contacto con él desde la primera hora, bueno,
como dijo la Comisión de Higiene Pública que presidía el doctor Luis María Drago, siendo secretario de Miguel Ángel Montes de Oca. Si desgraciadamente hubiera un caso de fiebre amarilla en Buenos Aires, que se aísle al enfermo. Pero eso no se hizo. Eso ordenó la comisión creada por unos casos que ya se habían comenzado a dar el 18 de enero de 1871, pleno verano. 2 o 3 días más tarde apareció el primer caso. La voz de la ciencia no fue oída, como no se la oye nunca. Esta desobediencia costó más de 13.000 víctimas. Cuando tengamos un caso de fiebre amarilla, aislemos a esa persona y a todos los que hayan tenido contacto con ella. Por favor, hagámoslo. No se hizo. Nosotros, no pasa nada. Pasó. 13.000 muertos. En 1870 hubo un aviso. El doctor Eliseo Cantón, en su obra Historia de la Universidad de Buenos Aires y su influencia en la cultura argentina, la Facultad de Medicina y sus escuelas, expresó que la epidemia fue traída en barcos mercantes procedentes del Imperio del Brasil, y yo agrego, y de el Paraguay, porque en Paraguay hubo cientos de muertos de nuestras tropas que no cayeron combatiendo, murieron por la picadura de los mosquitos. Todo se inició un caluroso y seco mes de febrero de 1870, el que tuvo una temperatura promedio de 31 grados. Esa era la temperatura, todos los días 31 grados, ¿no? En el Hotel Roma, ubicado sobre la calle Cangallo, desde donde se evacuó un pasajero que había llegado en el vapor francés Pintou, contagiado de ese mal. La epidemia de fiebre amarilla se caracterizó por la pequeña mortalidad causada, ya que los contagiados no superaron el centenar de personas. Llegó el otoño, murieron los mosquitos, acá no ha pasado nada, murieron, ya está. Típico de los argentinos. Ojo, también nosotros tenemos nuestro grave defecto. No tomamos las medidas de salubridad que se habían pensado y luego, como murieron poquito, todo el mundo se olvidó. Dimos por vuelta a la página, nos ocupamos de otros menesteres. El momento más trágico de la historia de la medicina argentina, cuando yo escribí esto, evidentemente no había ocurrido la locura que vivimos con el estallido de esta fiebre supuestamente creada en China por un señor que no tuvo más brillante idea que comerse un murciélago. En fin, esa versión es la que nos vendieron, como se dice, ¿no? En lo particular, yo no me la creo, como se dice. No puedo creer eso. Para mí lo más probable es que algún laboratorio militar chino se le escapó algo, algún arma bacteriológica que estaban trabajando. Yo he escuchado muchas de esas cosas. Pero de eso nadie habla, qué sé yo. Total, el coronavirus nos costó 130.000 muertos, ¿no? Y les quiero recordar, mis queridos amigos, el pánico que todos teníamos porque no había vacunas al principio. Y luego que las hubo, otra historia, que tampoco tenemos que olvidar. Yo lo voy a refrescar en el 7º tomo. Hubo muchos vacunados VIP, Very Important Person. Entre ellos, por supuesto, muchos políticos. Los demás
aguantemos, como siempre vivimos aguantando los argentinos. Pero bueno, esta obra es sobre el tema Malvinas. Volvamos a 1871, al verano de 1871, donde va a explotar, por llamarlo de alguna manera, esta bomba, esta enfermedad que se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires. Hubo una terrible negligencia de la Junta de Sanidad del Puerto de Buenos Aires, que no controló debidamente los barcos que llegaban con nuestros excombatientes desde el Paraguay. Arístides Coté falleció el miércoles 11 de enero de 1871 en el Hospital General de Hombres, al constatarse que presentaba un cuadro de ictericia, o sea, estaba amarillo, fiebre amarilla, ya está. Esto dio una justificada alarma, pero la autopsia que se le practicó no fue determinante. ¿Fue fiebre amarilla o fue otra cosa? No sabemos, ¿no? Pese a eso, se ordenó construir 2 pabellones en el lazareto porteño, a tiempo que se implementó practicar visitas domiciliarias a las casas de inquilinatos, bodegones y fondas. Los primeros 3 casos de fiebre amarilla, fehacientemente comprobados, se produjeron el lunes 27 de enero de 1871, cuando el Consejo de Higiene Pública de San Telmo constató que en las viviendas de las calles Bolívar 392 y Cochabamba 113, conventillos donde se hacinaban los inmigrantes europeos, se habían desatado, había casos de fiebre amarilla, facilitado su contagio porque había mucha gente viviendo en un lugar muy pequeño. El gran pintor uruguayo Juan Manuel Blanes pintó este famoso cuadro, Episodio de la fiebre amarilla, que vimos aquí, que está basado en un hecho real. Se presentan una serie de médicos y está una criatura en el suelo, está el cadáver de su madre, la pobre criatura llorando, tratando de agarrarla a su madre, ¿no? Desesperado por no saber qué le ha pasado, y en la cama está muerto su papá. Este gran pintor plasmó lo que informó a la superioridad al comisario Lisandro Suárez de la sección 14, que manifestó que en la madrugada de ese día Manuel Domínguez, sereno de la Manzana 72, al notar que la puerta de la casa de inquilinato de la calle Balcarce 384 estaba abierta, golpeó las manos y como nadie le contestó, ingresó al inmueble y encontró el cadáver de una mujer con una criatura llorando junto a ella y su esposo en la cama. Había estallado la fiebre amarilla. La virulencia de la misma fue terrible. Se crea una comisión popular presidida por José Roque Pérez, el vicepresidente Héctor Varela, siendo su secretario Mariano Billingsburg, Emilio Orrubia y Matías Beetti. Por recomendación de esa comisión se construyeron nuevos lazaretos, siendo el más importante el de San Roque, ubicado en la calle 24 de noviembre, México, Caridad y Venezuela, el que fue colocado bajo la dependencia directa del Hospital General de Hombres. Ante la gran mortandad que se producía diariamente en el cementerio del Sur, se expropió, ¿no?, a la Iglesia Católica un gran espacio verde que les pertenecía, llamado La Chacarita, que se va a transformar en el gran cementerio de la ciudad de Buenos Aires. El periodo más intenso de la epidemia quedó comprendido entre el 27 de marzo y el 13 de abril, en que se registraron 501 decesos.
en el Boletín de la Epidemia, editado por Mardoqueo Navarro, el domingo 16 de abril de 1871 se expresó: los negocios cerrados, calles desiertas, faltan médicos, muertos sin asistencia, huye el que puede, heroísmo de la Comisión Popular. El aumento de los decesos determinó la expropiación de la Chacarita y se montó un trazado de líneas férreas donde la locomotora La Porteña, que salía de la calle Centroamérica y Corrientes varios días con su cargamento de muertos, ¿no? Dando un ejemplo de valor y abnegación sublimes, lamentablemente olvidados en el presente, murieron atendiendo a los enfermos los doctores Francisco Javier Muñiz, un héroe de la patria, un hombre que estuvo hasta en la guerra de Brasil, un hombre que participó, una historia en el cementerio de la Recoleta está en 4 caras todo lo que hizo, hasta estuvo en las invasiones británicas. Muere Francisco Javier Muñiz, un hospital de Buenos Aires, infecto contagioso, recuerda su nombre. José Roque Pérez, Manuel Argerich, Adolfo Señoranz y el querido padre Juan Faji, que era amigo y confesor del almirante Guillermo Brown. La fiebre amarilla que asoló Buenos Aires en 1871 dejó como luctuoso saldo el fallecimiento de 13.614 personas, según los datos del diario La República y del Boletín de la Epidemia. La población porteña, con justa causa por lo que le había tocado vivir, exigió a las autoridades que se tomaran urgentes y drásticas medidas para evitar que volviera a repetirse una situación semejante, pues se contabilizaban las muertes producidas por la epidemia del cólera de 1869. Las cifras de muertos, sumando las 2 epidemias, pasaban las 25.000 personas. El presidente Domingo Faustino Sarmiento, que trabajó en la ciudad de Buenos Aires durante la epidemia, no huyó, como algún trasnochado dijo, actuó en consecuencia. Y como todos los ojos convergieron sobre el pestilente riachuelo al sur de la ciudad, diciendo que él era el culpable de la epidemia, cuando no lo era, porque era el mosquito Aedes aegyptus, los días de la principal industria ubicada en sus márgenes, que eran los mataderos, quedaron prácticamente finiquitados. Sus días estaban contados. Esta historia, mis amigos, que va a tener mucha importancia para el trabajo sobre el imperialismo británico en nuestra patria, va a continuar la semana que viene en la entrega número 151 de Radiografía del Imperialismo Británico. Pero les quiero decir que de un tema de la ignorancia se va a erradicar la industria, prácticamente la industria frigorífica, por varias décadas. Luego va a volver sobre el riachuelo. Y así se va a crear una ciudad que en nuestra historia tuvo mucha importancia. Y esa ciudad se llamó Berisso. Pero esa es otra historia y esa es otra charla. Tengan ustedes muy buenas tardes.